A pesar de la magnitud que adquirió la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, algunos de sus episodios más cruentos han caído en un oscuro olvido. Tal vez sea por eso que tuvieron que transcurrir 5 décadas para que se le otorgue la importancia merecida a la masacre del puente de Nogunri, un intenso bombardeo intencional sobre civiles surcoreanos por parte del ejército estadounidense. Si bien este terrible evento se desarrolló al comienzo de la guerra, fue recién en 1999 que el mundo supo de su existencia. Esto se debió a una investigación periodística publicada por la Associated Press, que posteriormente ganaría un premio Pulitzer en reconocimiento de la trascendencia de la noticia. Si bien el ejército de Estados Unidos reconoció los hechos, dio inicio a la polémica al catalogarla como una desafortunada tragedia y negar que haya sido un asesinato intencionado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el puente de Nogunri a finales de julio de 1950? ¿Y por qué se tardó casi medio siglo hasta que la verdad salió a la luz? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de este terrible episodio de la Guerra de Corea que dejó a cientos de civiles sin vida. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Desde julio de 1950 hasta la actualidad, en Corea del Sur persiste una profunda herida. Cada uno de sus habitantes está al tanto de lo que sucedió entre el 26 y el 29 de julio en Nogunri. Sin embargo, el relato acerca de lo sucedido no se extendió más allá del territorio asiático, y en el resto del mundo no se supo nada durante mucho tiempo sobre lo ocurrido en esas 96 horas. Quienes asumieron el desafío de que esta historia viera la luz fueron los periodistas Sang Hun Cho, Charles J. Hanley y Marta Mendoza, corresponsales del medio de comunicación Associated Press. Si bien tuvieron que superar varios escollos para que el informe sea publicado, en el año 1999, la masacre de Nogunri dejó de ser uno de los secretos mejor guardados no solo de la Guerra de Corea, sino de la historia bélica. Pero antes de entrar en lo sucedido luego de que la noticia llegara a los periódicos, debemos descubrir qué fue lo que ocurrió en los últimos días del julio de 1950 en Corea del Sur. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a su país vecino con el objetivo de reunificar ambos territorios, lo que generó el desplazamiento masivo de refugiados surcoreanos hacia el sur. Fue así como comenzó la encarnizada Guerra de Corea. Estados Unidos, en alianza con la nación atacada, decidió entrar en la guerra con 3 divisiones de su ejército. Al comienzo del conflicto, las tropas aliadas estaban insuficientemente entrenadas, sufrían faltantes de equipamiento y los oficiales al mando carecían de la experiencia necesaria. Esto último se haría evidente en el trato que les destinaron a los refugiados surcoreanos. Mientras tanto, Corea del Norte avanzaba permanentemente durante el mes de julio, forzando el retroceso de los estadounidenses. Debido a los incesantes enfrentamientos, se estima que 380.000 civiles surcoreanos comenzaron su huida en solo 2 semanas. Aprovechando esta oleada de refugiados, los soldados de Corea del Norte se infiltraban entre las masas para atacar a sus oponentes. Uno de los datos que se supieron por la desclasificación de archivos militares varias décadas después es que a raíz de la infiltración de soldados norcoreanos entre los civiles, la cúpula militar estadounidense, encabezada por el comandante de la Primera División de Caballería, el mayor general Hobart R. Gay, ordenó que dispararan a los refugiados, ya que los consideraba como posibles agentes enemigos. En la noche del 25 de julio, el 7º Regimiento de Caballería oyó que un avance norcoreano se avecinaba. Atentos a esta situación, retrocedieron en sus posiciones para establecerse en las cercanías del pueblo de Nogunri. Un día después, el 26 de julio, estos mismos efectivos observaron que una oleada de cientos de civiles se acercaba. Los estadounidenses se dispusieron a evacuar a más de 600 refugiados y pasaron la noche junto a un río en la aldea de Hagarri. Por la noche, 7 civiles intentaron escapar, pero los soldados no tuvieron piedad y los exterminaron. En la mañana siguiente, los surcoreanos se sorprendieron al ver que los efectivos norteamericanos ya no estaban presentes.
continuaron su camino en las cercanías de Nogun-ri, pero fueron luego detenidos por las tropas aliadas y obligados a caminar por un puente en paralelo a unas vías de ferrocarril. En un momento de descanso luego de un largo tramo, el ruido desde el cielo hizo cundir el pánico. Aviones estadounidenses sobrevolaban la zona e iniciaban un feroz bombardeo. En medio del ataque aéreo, los soldados también se acoplaron y comenzaron a disparar sin piedad a los heridos. Park Sun-young, sobreviviente de esta masacre, mencionó que los niños gritaban de miedo y los adultos rezaban por sus vidas y los norteamericanos nunca dejaron de disparar. Un veterano de guerra reconoce que recibió la orden de disparar a todo, matarlos a todos. A su vez, el ex fusilero Herman Patterson admitió que se asumió que había enemigos entre esta gente. Los sobrevivientes cavaban pozos bajo los cuerpos muertos amontonados para no ser descubiertos, y otros se escondían en alcantarillas. La situación de los surcoreanos era crítica a tal punto que por no contar con alimentos ni recursos, se vieron obligados a beber agua de un pequeño arroyo contaminado con sangre tras los ataques. Al día siguiente los ataques disminuyeron y solo se limitaban a disparos aislados cuando algún refugiado oculto era descubierto o al lanzamiento rutinario de cohetes o bombas desde los pocos aviones que permanecían en el lugar. Poco tiempo antes del amanecer del 29 de julio, el 7º Regimiento de Caballería abandonó la zona. Por la tarde, algunos soldados norcoreanos rescataron a quienes sobrevivieron y los alimentaron y enviaron de regreso a sus hogares. En cuanto a la cantidad de víctimas, hay distintas versiones. En 1950, 2 periodistas de Corea del Norte contaron 600 cadáveres. En el año 2000, el Pentágono mencionó que habían sido menos de 300. En 2005, el Comité para la Revisión y Restauración del Honor del Gobierno surcoreano para las víctimas de Nogun-ri certificó los nombres de 150 fallecidos, 13 desaparecidos y 55 heridos. Como dijimos al principio, esta historia salió a la luz en el año 1999, cuando un grupo de periodistas de Associated Press publicó una investigación que luego ganaría el premio Pulitzer. Este trabajo se basó en testimonios de sobrevivientes, veteranos estadounidenses y coreanos y miles de documentos militares. El gobierno de Estados Unidos buscó impedir la publicación del informe, pero un año después, los periodistas Cho, Hanley y Mendoza lograron que su labor sea vista por el mundo entero. El ejército estadounidense no estuvo conforme con lo dicho por los reporteros y describió lo sucedido en Nogun-ri como una desafortunada tragedia propia de la guerra, pero no un asesinato deliberado. De esta forma rechazaron las demandas de los sobrevivientes, que pedían una disculpa pública y una compensación. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos por ese entonces, emitió una declaración de arrepentimiento, sobre la que agregó que sucedieron cosas que fueron incorrectas. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿piensas que la infiltración norcoreana entre los refugiados justifica las acciones del ejército norteamericano o crees que su comportamiento fue excesivo? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.